Hola, buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, pejitos, hoy voy a resolver un problema de estática. Este problema lo he sacado del cuadernillo de ingreso a la Universidad de Mendoza de este año para el 2021. Y es justamente uno de los últimos problemas del bloque, que es el número 18, que dice que hay una barra uniforme de 4 metros de longitud, la que la he dibujado así, inclinada de 4 metros de longitud, y 10 kilogramos de peso. Soporta, dice, un cuerpo de 20 kilogramos fuerza, que sería este, como se observa en la figura. Determinar el valor de la tensión, T, que es el cablecito que está tensionando ahí, y el valor del pivote O, o sea, las fuerzas que actúan sobre el pivote O. Bueno, yo para ganar tiempo he hecho el dibujo ahí. Lo primero que hay que hacer, como estas son las opciones, o sea, todo viene en Newton, ¿ven? Entonces lo primero que tendría que hacer es pasar las unidades, los pesos de la barra y del cuerpo que está colgado a Newton. Recuerden que la equivalencia entre el kilogramo fuerza y el Newton es 9,8. O sea, si yo tengo un peso de 10 kilogramos fuerza, hago 10 por 9,8, me va a quedar 98 newtons. Es decir, que la barra pesaría 98 newtons. Y como eran 20 kilogramos fuerza, por 9,8 va a ser 196 newtons. Bueno, para más o menos que se den una idea de esto, lo que está sucediendo, los pivotes, las reacciones de pivote son reacciones que permiten se les llaman articulaciones y permiten que el movimiento gire alrededor del pivote. Para que esto no suceda, se le coloca un cable, que es un tensor, y ese tensor va a ejercer una fuerza hacia arriba, porque siempre la dirección de las tensiones es hacia el punto de suspensión. Esto es como funcionan más o menos un poco los tendones en el cuerpo humano. Y la articulación o el pivote vendría a ser lo que es el codo, por ejemplo. Bien, como este cuerpo está en equilibrio, se tienen que cumplir las tres condiciones de equilibrio. La primera condición era que la sumatoria de las fuerzas me tiene que dar cero, o sea, la resultante de las fuerzas me tiene que dar cero. Eso significa que no se tiene que desplazar ni horizontalmente ni verticalmente. Y la segunda es que el cuerpo no tiene que girar respecto del pivote. Para esto decimos que la sumatoria de los momentos respecto de las fuerzas tiene que ser cero. Para interpretar más o menos, yo sé que el dibujo es medio chiquito, pero para interpretar un poco los giros, yo me imagino, voy a usar un fibrón un poco más oscuro para que se entienda. El peso de la barra, que son los 98 newton, haría que gire de esta forma respecto del pivote, ¿ven? En sentido horario. Lo mismo haría el peso de 196, o sea, haría que la barra giraría así. Y compensaría la tensión con un giro de esta forma, en sentido contrario. Entonces lo primero que voy a hacer es plantear que la sumatoria entonces de los momentos respecto del pivote O me tiene que dar cero. Esto le puedo atribuir un signo, si gira en sentido horario y si gira en sentido antihorario. Generalmente cuando gira en sentido horario lo consideramos negativo y en sentido horario positivo. Bien. Recuerden que la fórmula de momento, como ya todos saben, es la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forman la fuerza con lo que yo estoy considerando como barra de giro o distancia, que se llaman brazo de palanca. Entonces, este ángulo de 53 grados que ustedes ven acá es el mismo que yo tengo acá, porque son alternos internos, y es el mismo que yo tendría ahí. Me faltaría determinar este ángulo. Ven, en ese triángulo la suma debería ser 180, entonces si sumo 60 más 53, ¿me explico? Y a 180 le resto eso, me quedaría un ángulo, entonces 180 menos 60 menos 53 me quedaría de 67 grados. Bien, entonces vamos a desarrollar esto. Voy a tener los 98 que giran en sentido horario, por lo tanto sería negativo. Voy a omitir las unidades, pues ya está todo en newton y la distancia en metro. 98 por su distancia, que son los 2 metros, por el seno de su ángulo, que en este caso son 53 grados, menos los 196 por su distancia, que serían los 4 metros porque ahí está aplicada, por el seno de su ángulo, que también es 53, más la tensión T, que desconozco, por su distancia, que también son 4 metros, por el seno del ángulo que forma, que sería 67. Todo eso igual a 0. Como estos dos términos son negativos, pasarían al otro lado sumando, o sea que me quedaría que T por 4 por el seno de 67
tiene que ser igual a 98 por 2 por el seno de 153, o sea, lo voy a poner como 196 por el seno de 53, más 196 por 4, vamos a ir sacando las cuentitas para que no sea tan complejo. 196 por 4 me quedaría 784 por el seno de 53. ¿Bien? Entonces 196 más 184, eso me quedaría 980 por el seno entonces de 53. Esto me quedaría 782,67 y la unidad en este caso sería Newton metro. Entonces la tensión T, el 4 seno de 57 pasarían dividiendo de 67, perdón. Entonces si a ese número lo divido por 4 veces el seno, dividido, abro paréntesis, 4 por sin de 67, cierro paréntesis, igual 212. O sea que me queda que la tensión son 212,5 newtons. ¿Bien? Si veo las opciones, aparece una en la C, que es 213, o sea, ya podría presumir que esa es la respuesta correcta del ejercicio. Pero vamos a calcular la reacción en el pivote. Entonces yo ya sé que la tensión vale 212 newton. Bien. Para calcular la tensión, lo que les conviene siempre es hacer un diagrama de cuerpo libre en los ejes X e Y. No sé si me fui muy arriba, che, con los sumatorios en los momentos, me parece que sí, ahí, pero es más o menos para que lo vean, porque uno le da la espalda a esto y ahí quedaría más o menos para que lo tengan en claro. Entonces, sumatorio en los momentos igual a 0, ya puse la fórmula para calcular momentos. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, para lo cual es como que yo voy a hacer pasar los ejes X e Y en el punto 2 sobre el pivote. La vida es así. Entonces, ¿qué fuerza tendría yo en las direcciones verticales, que sería el eje Y, y horizontales en el eje X? Por un lado vertical tengo los dos pesos, o sea, los 98 y los 196. O sea, los voy a colocar como 98 y 196. Después tendría en el pivote, siempre en el pivote, es conveniente descomponerlo en dos. En una que le voy a poner horizontal y otra vertical ahí. ¿Ven? O sea, las dos fuerzas que actúan sobre O serían una fuerza que voy a llamar horizontal, que es la que tengo que averiguar. Vamos a poner ahí como horizontal de H, y una vertical que tampoco la conozco. ¿Ven? Y por otro lado tendría la tensión del cable T. ¿Ven? La tensión del cable T estaría acá, que ya sé que esa tensión vale 212 newtons. Bien, el problema es que tengo que averiguar este angulito. Entonces, si yo me imagino acá un triangulito rectángulo, se lo voy a hacer más grande, ven ahí, ese triangulito que ustedes ven ahí, es que me quedaría entonces este ángulo de 53, ¿bien? Este es 90, por lo tanto si a 90 le resto 53 tendría 37, pero la tensión del cable estaba acá, que originariamente tenía 67. O sea que a 67, si le resto 37, me quedarían 30 de ese lado. Es decir, que ahí estaría formando 30 grados. Bien, una vez que ya sé eso, que es la parte compleja del ejercicio, a lo único que me dedico es a plantear las condiciones de equilibrio. Por un lado, la resultante, según el eje X, me tiene que dar 0. Esto significa entonces que las fuerzas que van a estar sobre el eje X, por un lado tengo H, que tracciona o que reacciona, mejor dicho, hacia la derecha, y tendría la descomposición de T hacia la izquierda. O sea, esta fuercita de acá valdría 212 por el coseno de 30, porque es el cateto adyacente. Es decir, entonces, que si el RX igual a 0 y considero positivo hacia la derecha, yo tendría que H menos, entonces 212 por el coseno de 30 tiene que darme 0, por lo tanto H
vale 212 por el coseno de 30. Porque esto pasa sumando al otro lado. Haciendo esa cuenta con la calculadora, por cos de 30, vamos a poner 213 porque en las opciones decía 213, así que discúlpenme, pero como ya lo había aproximado en las respuestas, recuerden que dijimos que valía 213, vamos a tomar para que sea más exacto 213. Entonces pongo 213 por cos de 30 y eso me daría que h vale 184. 184,4, así que lo voy a dejar en 184 newton, ese es el valor de h. Me faltaría averiguar el valor de b, para lo cual diría que la resultante en I ahora tiene que ser 0. ¿Y qué fuerzas tengo en I? Y tendría la componente de t hacia arriba, ¿ven? Esa, que valdría entonces 213 por el seno de 30, esa va hacia arriba, también va hacia arriba b, y las dos que restan serían estas dos. Es decir, que esto me quedaría 213 por el seno de 30, más b, que son las dos que van para arriba, menos 98, menos 196 igual a 0. Si despejo b de acá, me va a quedar que va a ser 98 pasa sumando, igual que el 196. Y a eso hay que restarle 213 veces el seno de 30. Bien, entonces, como ya vemos que b valdría entonces 98 más 196 menos 213 por el seno de 30, sacando esta cuenta en la calculadora, tendría 98 más 196 menos 213 por sin de 30. Esto me queda 187. ¿Dónde está mi filón de colores? 187 entonces, 5 newton. Ya conociendo B y H, para calcular la reacción en B, si yo imagino que el punto O está ahí, acá tendría H, ¿ven? Y acá tendría B. Es decir, como son de 90 grados, tendría que hacer el teorema de Pitágoras. O sea que la reacción en el punto O sería la raíz cuadrada de lo que vale H al cuadrado más lo que vale B al cuadrado. Y esto me quedaría entonces la raíz cuadrada de h, que es 184 elevado al cuadrado, más b, que vale 188, le voy a poner para aproximar al cuadrado. Si esto lo elevo al cuadrado, entonces más 184 elevado al cuadrado, raíz cuadrada, y a eso le saco la raíz de la solución, esto me termina quedando 262,7, que es 263 newton. Bueno, más o menos espero que haberles ayudado y lo veo en la próxima. Gracias.